por los lodos tóxicos. En las provincias de Sevilla y Huelva están encendidas todas las luces de alarma desde primeras horas de la mañana. Entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de agua fuertemente contaminada han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas y cultivos. Se teme ahora que pueda causar un grave impacto en las marismas del Guadalquivir y en el Parque Nacional de Doñana. Sobre las 4:30 de esta madrugada se rompía el dique de contención de la balsa que acumula los vertidos residuales de las minas de Aznalcóllar. Entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de agua fuertemente contaminada comenzaron a discurrir hacia el cercano cauce del Guadiamar. Antes de volver a contarles qué ocurrió en la presa minera de Aznalcóllar la madrugada del 25 de abril de 1998, hemos rebobinado bastantes meses atrás. Casi 2 años y medio antes de que ocurriera aquel vertido catastrófico, Canal Sur Televisión ya alertó de ese riesgo, aportando un testimonio que otorgaba rigor al sombrío pronóstico. La estructura de la presa que recoge las aguas residuales de las minas de Aznalcóllar en Sevilla tiene deficiencias que podrían estar provocando un peligroso vertido tóxico al río Guadiamar. Un antiguo técnico de estas explotaciones lo ha denunciado hoy y Canal Sur Televisión lo ha podido comprobar. Si les parece, compruébenlo ustedes ahora. Esta presa recoge las aguas residuales que se generan en las minas de Aznalcóllar, situada en el municipio sevillano del mismo nombre. Los vertidos contienen ácidos, metales pesados y otros productos químicos tóxicos o peligrosos. La deficiente estructura de la presa ha originado numerosas filtraciones que la multinacional sueca Boliden, propietaria de las minas, ha intentado corregir inyectando cemento e instalando bombas de achique, fórmula que no ha dado resultado a la vista de estas imágenes. Los hechos han sido denunciados por un especialista en minas, técnico de esta empresa durante 19 años y ya jubilado, que prefiere permanecer en el anonimato. El problema de esto es que ha llegado a su límite total. Entonces, aparte de eso, ha sido la mala ejecución desde cierto momento, digamos desde el año 89 que vinieron los suecos, que para ahorrar dinero se suprimieron filtros, se suprimió el compactado de la escollera y se hizo en plan vertedero con los camiones de 85 toneladas. Las aguas contaminadas que escapan de la presa van a parar al cercano cauce del Guadiamar, cruzando algunos campos de cultivo que muestran los efectos de la contaminación. El Guadiamar es además el río que mayor cantidad de agua aporta al Parque Nacional de Doñana. El peligro es enorme, puede reventar cualquier día. Si esto revienta, niveles freáticos, Coto Doñana, marisma, con todo se acaba. La única solución, en opinión de este técnico, sería clausurar esta presa y diseñar una nueva en la que se evitaran las filtraciones y se depuraran los vertidos. Los hechos han sido puestos en conocimiento de las administraciones central y autonómica que no se han pronunciado hasta el momento. ¿Qué ocurrió después de que grabáramos ese testimonio, emitiéramos esa noticia y advirtiéramos del riesgo? Pues ocurrió esto, solo 5 días después. Tampoco reconocen como contaminante y peligroso el estado de las aguas grabadas por Canal Sur Televisión. Estas imágenes fueron grabadas por Canal Sur la pasada semana, a raíz de una denuncia presentada por un antiguo técnico de la empresa andaluza de Piritas en la localidad sevillana de Aznalcóllar, que desde el año 87 es explotada por la multinacional sueca Boliden. Esta persona asegura que no se están controlando adecuadamente los vertidos de la explotación debido a fallos en la construcción de la presa y que por lo tanto residuos tóxicos altamente peligrosos están llegando al cauce del Guadiamar. Estas imágenes y la apertura de una investigación por parte de Medio Ambiente ha llevado a los directivos de la empresa, incluso llegados de Suecia, a pronunciarse al respecto. Ante todo señalan que es una campaña de desacreditación llevada a cabo por personas que en su día fueron despedidas por la empresa. Nunca ha habido la menor señal de contaminación en los ríos. Los pHs y los contenidos de metales pesados de los ríos son perfectamente normales. Por lo tanto, no se ha contaminado ni el río Agrio ni el río Guadiamar. También aseguran que la presa descontaminante contó en su día con la aprobación de la Administración andaluza cuando fue adquirida y que los vertidos están perfectamente autorizados cumpliendo la normativa vigente. Estamos, desde luego, viendo el tema con la Administración para asegurar de que el sistema funcione. Es decir, no se está vertiendo, desde luego, ningún agua contaminada al río, como parecía inferirse de la denuncia de este señor, y cuando se aclare el expediente se tendrá que atener a sus consecuencias, ¿no? Al mismo tiempo no reconocen como aguas contaminadas las que aparecen en imágenes grabadas por Canal Sur, justificándolas de la siguiente forma. Son aguas de lluvia y no son aguas de vertidos.
salen unas espumas que desde luego reflejan la existencia de materia orgánica que no tiene nada que ver con la explotación minera. Son probablemente de vertidos orgánicos de alcantarillas, de actividades, digamos, de viviendas de personas. En la mina no se utiliza nada que pueda dar espuma, eso viene de detergentes y de materia orgánica. Otras fuentes consultadas por Canal Sur y relacionadas con estas minas consideran que sí existe contaminación y alegan que se debe a que las máquinas trabajan al 150%, provocando una saturación que impide una depuración adecuada. 2 años después, el 25 de abril de 1998, y a pesar de los argumentos con los que Boliden trató de defenderse, la presa minera de Aznalcóllar reventó. 25 años después hemos vuelto al lugar en donde entrevistamos a Manuel Aguilar, el facultativo de minas que denunció la situación de la presa y el riesgo de que ésta reventara. Y lo hemos hecho acompañado de Juan Romero, uno de los representantes históricos del movimiento ecologista andaluz, quien en aquellos años respaldó la denuncia de Manuel Aguilar y batalló ante distintas administraciones para que actuaran en consecuencia. Hace 27 años estaba yo aquí con Manuel Aguilar. Él me trajo hasta este punto, que era el que él pensaba que podía revelar mejor, y así fue en las imágenes, ¿no? Revelar mejor los problemas que tenía la presa, ¿no? Y grabamos justamente aquí, en este talud, grabamos las fisuras que había, cómo salía el agua, cómo todo ese agua discurría por toda esta zona de aquí y llegaba hasta el Agrio. Y luego, fíjate, en ese cortijo de ahí, 2 años después, en el 98, el día de la rotura, el 25 de abril, estuvimos en ese cortijo, que fueron de los primeros que escucharon. El ruido de la rotura fue lo que los despertó, porque la rotura fue un poquito más para arriba de donde estamos ahora, ¿no? Los despertó. Y también hay unas imágenes de esa mañana, de hace 25 años, en las que yo voy andando por uno de esos caminos de acceso al cortijo, ¿no? No podíamos entrar con el vehículo, pero yo entré andando y se ve todo el fango negro que había salido ya de la presa, y al guarda, uno de los guardas del cortijo, que iba con su motillo, y yo creo que era su hijo, tratando también de salir de toda esa zona que estaba ya completamente enfangada, ¿no? A pocos metros de este punto, donde hoy se conservan como testigo algunos restos del muro original de la presa, fue donde ésta colapsó, originando un desastre del que Juan Romero nos da algunos detalles, explicando causa y consecuencia. Aquí está el punto de rotura, exactamente aquí, ahí está el río, muy cerca, y ahí tenemos el testigo de la altura que tenía el muro y los materiales que se habían empleado. Que no eran los adecuados para contener todos los residuos. Exacto, mineros. Eso eran estériles de las escombreras, eran materiales impermeables, eso no compactaba, eso tenía muchísimas filtraciones, como denunció Manuel, y como ustedes concretamente en el 96 pues habíais recogido de las filtraciones y de la posible retura. Entonces la madrugada del día 25 se rompió, salieron cerca de 6 millones de metros cúbicos. O sea, colapsa aquí la presa, revienta, se abre aquí un boquete y escapa todo el residuo. Escapan, transcurren por aquí, es decir, el recorrido es este, se junta el Agrio, el río Agrio, a pocos kilómetros está la cuenca del Guadiamar, y hace un recorrido aproximadamente de unos 62, 64 kilómetros. Llega a las puertas de Doñana y allí lograron crear unos muros, entremuros de contención. Evitaron que el vertido entrara en el corazón de Doñana. Esto fueron crónicas anunciadas y denunciadas, y además se dijo y se advirtió que se podía romper. Y se rompió, y no pasó absolutamente nada. Lo triste es que aquí hay el 80% de los lodos están aquí enterrados. Siguen aquí debajo. Siguen aquí debajo. En el subsuelo, si no hay controles, las filtraciones son permanentes. Un cuarto de siglo después, a Juan le sigue pareciendo increíble que nadie actuara a pesar de las denuncias, y que hoy todavía se esté reclamando el coste, casi 90 millones de euros, que para las arcas públicas tuvieron los daños ocasionados. Se denunció en el juzgado de San Lucas. La Audiencia Provincial de Sevilla lo archivó. Se presentó una queja a la Unión Europea, que tenemos copias ahí de las denuncias, las vamos a ver. Y la Unión Europea también archivó. Sí, aquí archivó todo el mundo. Aquí nadie quería ver la realidad del conflicto que había en cuanto a temas de filtraciones. Y que esta balsa se denunció y se dijo 1000 veces que se podía romper. Y se rompió, pero no pasó absolutamente nada. Y lo más triste es que vamos a pasar páginas sin saber realmente quién fue. Bueno, los responsables lo sabemos quién fueron, pero sin que haya exigencias de responsabilidades de ningún tipo. Es decir, vamos a pasar página con una impunidad absoluta.
Tampoco le falla la memoria a Feliciano Pérez, al que entrevistamos como concejal del Ayuntamiento de Aznalcóllar la misma mañana del desastre. La tristeza y la incertidumbre de aquellos días afloran con facilidad y también una cierta sensación de injusticia. La verdad es que ahora mismo lo piensas y sientes lo mismo, es una emoción muy triste. Es una emoción muy triste, primero, porque no sabíamos qué estaba pasando. Segundo, porque no sabíamos las repercusiones que eso podía tener. Y tercero, porque, y ese tercero ya es un poco más con el tiempo, nos chocaba mucho, y es normal en los medios de comunicación, se dijera el desastre de Aznalcóllar. Pues nosotros como aznalcollero y como ayuntamiento decimos, no, el desastre es para Aznalcóllar, con independencia de tantas y tantas cosas que habrá que arreglar. Pero el desastre fuerte era para nosotros, que de la noche a la mañana se quedó el 90, el 80, el 90% de la economía del pueblo muerta, totalmente. Cualquier catástrofe que hay, José María, cualquiera sale de nuevo a Aznalcóllar. Bien, pero debería de salir diciendo que hubo y que se solucionó de esta y de esta manera, por si sirve. A otros que tengan similares catástrofes, ¿no? Aunque similares a esta, desgraciadamente no hay ninguna, o muy poca. Para ver alguna catástrofe de este tipo tienes que irte donde no hay ni periodismo ni donde no hay nada. Aznalcóllar, como otros pueblos de esta comarca sevillana, sigue vinculada a los recursos mineros, pero Feliciano considera que si hay alguna lección aprendida de aquella catástrofe es que la economía de todo un pueblo no puede sostenerse en una única actividad. Para nosotros lo que más hemos aprendido es saber que no se puede estar en una economía, por muy pequeño que sea un pueblo, sea monocultivo. Eso está claro. Es imposible. Tú puedes tener una mina, pero tú no lo puedes volcar todo en la mina, no porque pueda haber un accidente, porque es que la mina tiene duración 20 años, o 25, los que sean. Entonces, tienes que ir buscando otras alternativas, de aquí, en todos sitios. A 15 kilómetros escasos de Aznalcóllar, el cauce del Guadiamar nada tiene que ver hoy con aquel torrente de aguas ácidas y lodos que desbordó su orilla hace 25 años. Aquí nos hemos citado con Javier Cobo, entonces director del Parque Natural del entorno de Doñana, al que también le hemos pedido un ejercicio de memoria. Por orden se vienen dos cosas casi. La primera, el que un teléfono suele, en mi caso a las 5:30 de la mañana, un teléfono fijo, pues la verdad es que siempre parece que va a ser una mala noticia, nadie te llama a esas horas para nada positivo. Y después la segunda es el momento en el cual me acerco al río Guadiamar sobre las 8 de la mañana en el cruce en la carretera de Aznalcázar y veo una manta de agua negra que está fluyendo con una fuerza enorme. Me hago cargo de qué está sucediendo en ese momento o de la relevancia que puede tener lo que estaba sucediendo, que ni siquiera imaginaba en esas dimensiones. Nadie sabe muy bien qué hacer en esos momentos y, de hecho, la primera decisión que toma Javier puede parecer intrascendente, aunque en realidad resultó decisiva a la hora de coordinar el trabajo de los técnicos que iban llegando a la zona del vertido. Eran las 8:30 de la mañana cuando terminó de hablar con mi jefe y ya tampoco me da muchas orientaciones sobre qué hacer y decidí ya irme a la marisma a ver por dónde estaba aquello. Y la primera decisión fue ir a comprar un cargador de móvil. Decisión que me salvó la vida a mí y a mucha más gente, porque los móviles, las baterías se acababan rápido, muchísima gente se quedó sin cobertura y empezó a ser utilizado por todo el mundo durante la primera semana, hasta tal extremo que la suma de las facturas de teléfono de esos días fueron parecidas a las de casi un sueldo de un trabajador. Para los que conocían bien el entorno de Doñana, lo más sensato y urgente era cortarle el paso al vertido, levantando algunas barreras que retuvieran los contaminantes antes de que alcanzaran los terrenos más sensibles del espacio natural. Así se hizo en la zona de Entremuros, aunque la Administración Central y la Autonómica no terminaban de ponerse de acuerdo, y la responsabilidad recaía en los técnicos que trabajaban a pie de campo y a contrarreloj. La diferencia más importante para mí fue que se hubiera dos centros de coordinación de emergencias distintos.
uno representado el Estado y otro representado la comunidad autónoma. En un momento de una enorme indefinición, y aunque ya comenzaron ese mismo día los primeros intentos de engarzar un poco las decisiones en ambos lados, pues las decisiones de temas hidrológicos, que es un tema que me implicaba mucho a mí, porque yo era consciente de que estaba cerrando un cauce público, cosa que no tenía muy claro que eso estuviera dentro de mis competencias, o igual no tenía nada claro que fuera parte de que era una cosa, pero por otro lado tampoco esa administración estaba allí. Ese tipo de cosas que a nivel de relación personal con la Confederación y con el parque y con todos los que estaban dependiendo del gobierno era magnífica, pero implicaba que las decisiones que se tomaban a veces no eran las mejores o no estaban fundadas, pero bueno, ahí sí nos bandeamos, nos conocemos todos y nos bandeamos sabiendo, al menos te permite saber hasta dónde puedes llegar o hasta dónde puedes contar con otros y demás, ¿no? Más allá de aquellas actuaciones de emergencia, las primeras evaluaciones científicas ya señalan la necesidad de emprender una tarea que entonces parecía colosal y que pasaba por la retirada de los lodos que se habían ido depositando a lo largo de todo el cauce del Guadiamar. Una bomba de relojería que era necesario desactivar. En el ámbito natural, lo que veíamos, al menos yo veía, era que había un riesgo, si no se quitaba todo, de que Doñana durante siglos fuera un sitio donde llegara de forma recurrente grandes cantidades de contaminación por metales pesados, porque la cantidad de lodos depositados aquí, su lógica natural es que acabarán por el río Guadiamar en Doñana. Llegado a este punto, el papel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas resultó decisivo. Sus informes sirvieron para precisar la gravedad de la situación, suscribir la efectividad de algunas decisiones y, sobre todo, ayudaron a que todas las administraciones se pusieran, por fin, de acuerdo. Esto hizo que muy rápidamente las administraciones a nivel también político contactaran entre ellas, que unieran, que rompieran, fueran rompiendo esas distancias que tenían a veces de desconfianza, que fueran asumiendo que aquello había que restaurarlo. Fue un empujón no pequeño que permitió que las cosas estén como están hoy, pues como esto de aquí, ¿no? Un sitio que difícilmente dirías que estuvo cubierto por lodos. Soportando bastantes presiones, Miguel Ferrer, entonces director de la Estación Biológica de Doñana, no dudó en colocar encima de la mesa de los políticos informes científicos que mostraban la necesidad de actuar sin obviar el peligro, ni entretenerse en disputas estériles. Yo la verdad es que como científico me siento muy contento de haber tenido una desgraciada oportunidad, pero que sirvió para demostrarle a la sociedad que hasta qué punto podemos ser útiles en determinadas circunstancias. Lo que sucedió era casi de libro. Teníamos una administración de un color político con responsabilidades de lo que había pasado, junto con otra administración de otro color político. La primera intuición de las administraciones públicas en este tipo de situaciones es: aquí no ha pasado nada, y si ha pasado algo ha sido poco y es culpa de este. Y en medio estábamos nosotros intentando averiguar qué había pasado de verdad, midiendo lo que había en el suelo y en el agua y contándoselo a la gente. Poco tiempo después, aparte de los primeros enfados por parte de los responsables políticos, poco tiempo después se dieron cuenta de que esa era la mejor forma de hacerlo para ellos mismos también. Pero desde luego hubo momentos, digamos, de tensión importante durante los primeros meses contra nosotros. Y lo he repetido muchas veces entonces. Ahí fue cuando descubrí que la alianza entre los periodistas y los científicos puede cambiar mucho las cosas. No es fácil hacerse una idea del volumen de residuos que estaban a las puertas de Doñana, en esta zona de entremuros donde nos hemos citado con Miguel, pero sobre todo no era sencillo revelar los riesgos que se derivaban de los metales pesados presentes en los lodos mineros. Pues es que es muy difícil de imaginar, pero si nos hacemos una idea, son 5 millones de metros cúbicos lo que se cayeron de la presa de Arnalcollar con un contenido de aguas ácidas en torno a 2,5, es decir, de una batería de coche, y unos contenidos de metales pesados y metaloides que eran cancerígenos, tóxicos y mutagénicos. Era un vertido horroroso, nunca ha habido un caso parecido. Por ejemplo, el Prestige, lo que se vertió, el Prestige fueron 70.000 metros cúbicos, aquí fueron 5 millones de metros cúbicos. Porque si no se hubiera hecho nada, o se hubiera hecho una acción con una reparación superficial del incidente, ¿a qué nos enfrentábamos? ¿Cuál era el riesgo que tenía un vertido de esas características si no se hubiera retirado? Pues era una pregunta interesante que en algunos momentos de la confusión
interesada desde el ámbito político, se decía, pero hombre, sí, hay pececillos escondidos y hay vida debajo del lodo. Sí, claro, las bacterias sulfurosas tienen una juerga estupenda. El problema es si tú quieres conservar Doñana y su entorno habitable para nosotros también, no podemos dejarlo así, porque el contenido del vertido era, como he dicho antes, tóxico, cancerígeno y mutagénico. De hecho, hubo episodios posteriores que demostraron una claridad casi cruel que se refiere con eso de mutagénico. La siguiente generación de las cigüeñas que nacieron justo en esta zona, donde estamos ahora, nacieron con el pico torcido hacia arriba por el efecto del arsénico. Eso y muchas más cosas habrían pasado en los siguientes años si no lo hubiéramos removido. Probablemente ni siquiera habrían quedado las cigüeñas. Nuestras estimaciones fue que del primer momento murieron más de 5.000 gansos por contaminación. Hay que recordar que los artículos que publicamos con los contenidos en sangre que encontrábamos de contaminantes en seres vivos en Doñana siguen siendo al día de hoy récord bibliográfico. Nadie ha publicado contenidos tan elevados de metales pesados en seres vivos como los que aquí se encontraron. Si no lo hubiéramos removido, esto sería completamente distinto. Hoy las amenazas que hipotecan el futuro de Doñana son otras y tienen que ver sobre todo con la gestión del agua en un escenario de cambio climático y excesiva demanda de un recurso escaso. Sin embargo, el núcleo del debate sigue siendo el mismo, ese falso dilema que enfrenta la conservación con el desarrollo en este territorio tan frágil como valioso. Aprendí mucho de lo bueno y de lo malo que sucede cuando hay una catástrofe de esta. Alguna cosa que me llamó la atención es que la gente del entorno empezó a decir por entonces que esto no era una catástrofe ecológica, sino económica. Y yo decía, mira, decidme alguna que no sea las dos cosas a la vez. Lamento que tenga que ser así, pero me alegro de que os enteréis que estamos todos en el mismo sitio. Y que no es un problema de patos, es un problema de todos nosotros.